Pero vamos a cambiar de tema porque Panamá en este momento está evaluando diferentes mecanismos para encontrar una solución ante la grave crisis migratoria que están enfrentando. Isaías Cedeño nos amplía esta información. ¿Qué tal? Muy buenas. Todo tipo de soluciones se han presentado sobre la mesa o por lo menos se han planteado como ideas para poder mitigar o frenar ese cruce de migrantes que atraviesan la selva del Darién, como por ejemplo cerrar la propia selva, esa frontera, abrirla para facilitarlo, o por lo menos pedir mayor cooperación a los países vecinos, tanto Costa Rica como Colombia, en cuanto a intercambio de información para tener un control más riguroso. Pero de cualquier modo, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá ha hecho énfasis a que Colombia debe compartir información para saber quiénes son las personas que entran a la selva y que posteriormente pasarán por los controles migratorios de Panamá, y así también precisar cuál es la cantidad concreta de personas que se han quedado en el camino, que han fallecido. Por el momento, la cifra de migrantes que han atravesado la selva del Darién no es solamente mayor a la del año pasado, sino que incluso los números se acercan al medio millón de migrantes, lo que representa ya un problema para el gobierno panameño. Desde Ciudad de Panamá, Isaías Cedeño para la Alianza Informativa Latinoamericana. Esa es una crisis de la que estamos informando de manera continua porque ya está trayendo muchos problemas a Panamá. Tú sabes que en el año 2016 ellos ya enfrentaron una crisis migratoria, una gran cantidad de ciudadanos venezolanos y cubanos. Que en el 2017 fue la crisis migratoria peruana. Así es, en el 2016 se declararon en crisis migratoria, tuvieron un cálculo de 20.000 personas. Que cruzaban permanentemente. En este momento, o sea, en todo este periodo, en este momento tienen más de medio millón. Ya es una situación que los ha desbordado por completo. Uno puede decir, bueno, medio millón no es un montón de gente, pero no es tanto. Panamá es un país de 4,5 millones de habitantes. O sea, imagínense la proporción de la cantidad de gente que está pasando y los que viven ahí. En este momento están también culpando a Colombia de no hacer nada o de no apoyarlos para tratar de resolver esta crisis, que ya no solamente queda entre Colombia y Panamá, sino que también afecta a Costa Rica. Como hemos contado, es un país también pequeño. Estas personas cruzan de Colombia hacia Panamá, cruzan Panamá y luego tratan de entrar a Costa Rica para continuar su viaje por Centroamérica. Costa Rica es un país que tiene un poco más de 5 millones de habitantes, con una situación de medio millón de personas tratando de pasar, casi es el 10% de su población. Y estás hablando, y muchas veces se le ha cuestionado a Colombia lo poco que hacen para controlar el tema migratorio. Recordemos que ellos también han tenido una ola migratoria inmensa. El país que más residentes venezolanos ha acogido es Colombia, por lo mismo que es la frontera directa. Pero como los superó, y ideológicamente los gobiernos se parecen y son amigos, entonces no pueden tener políticas drásticas de retorno o de que se vayan. De alguna manera te dicen, te dejo ir para que te vayas y yo no me gano ningún problema y no me doy cuenta que te estás yendo o que te facilito incluso algunas cosas que debería hacértelas más difíciles. Así es, el grave problema es que muchas de esas personas, como hemos comentado, no tienen nada, no tienen dinero, entran a Panamá después de una serie de penurias para cruzar el tapón de Darién, pero se quedan en Panamá una cantidad de días. Algunos permanecen 1 mes, 2 meses, mientras reúnen dinero, mientras reúnen, tal vez tratan de establecer contactos para cruzar hacia Costa Rica, donde se van a quedar pueden otra llegar cantidad hasta enfermos, con niños. Tú mencionabas la cantidad que eran 30% más o menos de las personas que cruzan el tapón del Darién. Estábamos hablando de niños incluso que cruzan con otros niños más grandes, pero niños al fin de cuentas. ¿Y qué haces con esa población pequeña que te llega? Obviamente le tienes que dar refugio. No puedes pretender que un adulto se haga cargo de ellos si no tienen ningún adulto que responda por ellos. Así es. Y Panamá, de hecho, las autoridades panameñas han señalado que ellos son uno de los pocos países en Centroamérica que están poniendo, digamos, soluciones a esa crisis migratoria, porque han instalado una especie de puestos de control donde les toman los datos a todas las personas que llegan para saber de qué nacionalidades son, sus edades, sus nombres, les brindan atención médica, algunos casos les logran brindar alimentos, un poco de ropa, pero ante la cantidad de gente que llega ya no tienen manera de poderlos ayudar a todos. Llegan personas en diferentes situaciones. Después de haber cruzado el tapón de Darién, que es un paso de 60 kilómetros, muchos llegan con diferentes enfermedades, picaduras de insectos, mordeduras de algunos animales, malaria, fiebre amarilla. Así es, atenderlos a todos en diferentes circunstancias crea muchas complicaciones, y eso también se está extendiendo a Colombia, porque en el Urabá antioqueño se están enfrentando ya con una crisis humanitaria. Eso debido a la cantidad de migrantes que permanecen varados en esa región.
Vamos a ver lo que dicen sus autoridades, que están pidiendo ayuda porque no pueden brindarles asistencia. Vamos a la siguiente nota. Así se ve el panorama en la entrada del muelle del distrito de Turbo, en el Urabá antioqueño. Decenas de familias migrantes llevan varios días esperando reunir el dinero para seguir su travesía hacia Estados Unidos. Vine con 2 hijos y ellos se devolvieron. Okay. ¿Y por qué se devolvieron sus hijos? Porque veníamos con la plata de la lancha nada más y cuando llegamos aquí nos hallamos con la sorpresa que había que pagar allá adentro $200 por cada uno. Esta situación se repite en municipios como Apartado y Necoclí. Por el Urabá transitan diariamente cerca de 3.000 migrantes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en tu? 21 días. 21 días. ¿Cómo hace para sobrevivir el día a día? Por ejemplo, cocinamos a leña, buscamos agua, nos bañamos aquí mismo. La Defensoría del Pueblo advierte que la cifra de migrantes que hacen tránsito por el Urabá desbordó la capacidad de las autoridades. Entre enero y junio cruzaron la frontera con Panamá 196.371 personas migrantes. Esta cifra genera alerta si se compara con los datos del mismo semestre del año anterior, cuando salieron del país por el Darién 49.452 personas, lo que representa un aumento significativo del 297%. Hay niños que ya se han enfermado, ya ha pegado alergia, vómito, diarrea, fiebre y todavía así nosotros nos aguantamos. Y hay personas que han salido para los hospitales y no los han querido, recibir, pues atender. ¿Entiendes? Entonces hay que sacar de nuestro bolsillo para comprar un remedio, para comprar una pastilla. La Gobernación de Antioquia convocó a una reunión extraordinaria en la zona para atender la crisis por la llegada masiva de migrantes. Es una situación muy difícil en Colombia. Hay pequeñas localidades que tenían 200 o 300 habitantes y de repente en el lapso de una semana y de 15 días han pasado a tener 2.000 o 3.000 personas ahí. Muchos, como el caso de ese señor, por ejemplo, que están durmiendo en la calle donde pueden. Él mismo contaba, este señor contaba que él llegó ahí a Colombia con sus hijos, pero ellos han tenido que regresar. Ese señor es venezolano porque les pedían $200 para poder cruzar al Darién. O sea, ya hay mafias de delincuentes que les piden esa cantidad de dinero para ayudarlos a cruzar, para servirles como una especie de guía. Les exigen esa cantidad de plata por cada uno. O sea, él estaba con sus 2 hijos, son $600 para una persona que no tiene ni qué comer. Imagínate conseguir ese dinero. Si el sueldo mínimo en Venezuela no llega ni a $100, sumando todo, es una situación dramática, vulnerable, y se presta justamente al tráfico de personas, ¿no? Al tráfico humano, a cómo no saber si de pronto hay aquellos que acaban siendo secuestrados para dedicarse a labores de esclavitud, en el caso de las mujeres, prostitución, niños también al tráfico humano, porque finalmente nadie responde por ellos. ¿Quién está preguntando por ellos? ¿Quién se encarga de ellos? Son personas invisibles para mucha gente, ¿no? Exactamente. La data que ha podido recoger Panamá, por ejemplo, de toda esta cantidad de migrantes es que en primer lugar son ciudadanos venezolanos, pero también hay gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos. Por ejemplo. O sea, las mayores nacionalidades son venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Pero también hay muchos ciudadanos de Colombia, en menor proporción. Tienen una cifra de muchos ciudadanos de diferentes países de África. Senegal, por ejemplo, es uno de ellos, que están llegando a ese migratoria fuerte. Bueno, ¿cómo es que llegan hasta aquí? Claro, y en Europa hubo al inicio una ola migratoria solidaria, donde se les facilitaba asistencia médica, educación, viviendas incluso que se facilitaron, pero luego, y los cambios de gobierno también con políticas antimigratorias, han hecho que las personas busquen otras alternativas, otros lugares donde poder vivir. Así es un panorama muy complejo. Vean cómo se ven parte de estas localidades, la cantidad de personas que están ahí viviendo como este joven que él decía que tenía ya 21 días esperando ahí. ¿Cómo vives? Bueno, cocino con leña, consigo un poco de agua y estoy aquí esperando. O sea, esperando juntar la plata o ver la manera, recobrar fuerzas, ver la manera de pasar el tapón de Darién, que es otro camino durísimo de 60 kilómetros. Y en Panamá los espera una situación similar. Pasan a Costa Rica y una situación parecida. Y luego tienen que subir todo Centroamérica, o sea, Nicaragua, Honduras, El Salvador, hasta cruzar a México, un tramo mucho más largo y luego esperar poder entrar a Estados Unidos. O sea, imagínate la travesía de esas personas. Pasas de, si logras cruzar el tapón del Darién, que
Son 60 kilómetros de un terreno absolutamente hostil, donde muchos mueren en el camino. Y por otro lado, luego el desierto entre México y Estados Unidos, asumiendo que puedas hacer todo ese tránsito, donde también sabemos que muchísima gente muere en ese trayecto de México a Estados Unidos. Así es, y ya hemos informado con información que nos comparten nuestros aliados, nuestros colegas en México, que hay cárteles de narcotráfico que ahora se dedican a extorsionar a los migrantes, a pedirles dinero a cambio de otorgarles un salvoconducto para ayudarlos a cruzar todo este camino y dejarlos en la frontera. En algunos casos, los que tienen un poco más de plata, les ofrecen incluso hacerlos entrar a Estados Unidos de manera ilegal, por cruces, por pases informales, pero en muchas ocasiones lo único que hacen es robarles la plata y los abandonan en el desierto. Claro. Las autoridades de Estados Unidos, recordarás, que informaban la gran cantidad de personas que morían y cuyos cadáveres encontraban en el desierto, porque no tenían capacidad tampoco de poderlos rescatar a todos. ¿Cuánto dinero están reuniendo estas mafias que operan con absoluta impunidad? Porque se aprovechan de la gente desesperada, de la gente que no tiene nada o lo poco que tiene lo invierte en el sueño de encontrar un lugar donde vivir, pensando que donde estás simplemente te vas a morir. Así es, uno empieza a ver un poco hacia atrás cuáles son las razones y las hemos analizado también, o sea, la misma inseguridad, la crisis económica, o sea, mucha cantidad de ciudadanos ecuatorianos que huyen, lógicamente, de la ola de violencia que hay en su país. Es un panorama muy difícil, pero